Buenos días, bienvenido a la clase 2. La vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a ver un poco dentro de esta organización del sistema nervioso, qué papel juega la neurona. Y vamos a ver en principio lo que es el potencial de membrana, algunos conceptos de electricidad. A nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso, cada minuto, todo el tiempo, cada segundo están llegando muchísima información. Son millones de pedacitos de información, tanto del entorno, desde los diferentes órganos de nuestro cuerpo, sensoriales, y nuestro cuerpo tiene que integrar toda esa información para poder dar algún tipo de respuesta. Habitualmente esas respuestas son motoras, pero también pueden ser cognitivas, del comportamiento, liberar una sustancia. Todo eso son diferentes tipos de respuesta a toda esta información que llega. Entonces el sistema nervioso de nuestro cuerpo tiene que tener algún mecanismo para poder manejar toda esta información, y como vamos a ver en otras clases, también tenemos que tener mecanismos para codificar diferencias entre esta información. Porque como vamos a ver, las unidades básicas son muy simples y son muy parecidas y siempre las mismas. Entonces necesitamos muchos mecanismos para amplificar las pequeñas diferencias para poder diferenciar una cosa de otra, incluso en detalles más sutiles. Entonces esta información se va a transmitir en forma de lo que nosotros vamos a llamar potenciales de acción. Un potencial de acción es un impulso nervioso que se transmite en una neurona y a través de una sucesión de neuronas, y este impulso puede ser o bloqueado o cambiado de un impulso único a uno que se repita. Puede ser integrado con otros impulsos para generar un nuevo impulso diferente o no. Entonces estas funciones se clasifican como funciones sinápticas. Entonces, como vimos en la clase 1, vamos a hablar nuevamente de lo que es nuestra neurona. Por un lado, vamos a tener el cuerpo neuronal, el cuerpo celular o soma, con el núcleo, las dendritas, que es habitualmente donde llega la información. No siempre es así, pero habitualmente la información llega hacia las dendritas y tiene una prolongación mucho más prolongada, valga la casi redundancia, y que en su extremo, que se va a llamar axón, y que en su extremo también tiene como diferentes ramificaciones mucho más cortitas. Este axón, como vemos, va a estar rodeado de esa vaina de mielina que dijimos, que le daba ese color blanco amarillento a la sustancia blanca. Y esa vaina de mielina no es una cosa continua a lo largo de todo el axón, sino que van a dejar pequeños pedacitos. Acá la mielina la vemos como celeste, y vemos que como esos bloquecitos celestes, vemos como unas linitas, ¿sí?, naranjas, que la biología nos dice que se llaman nódulos de Rambier. Después vamos a ver para qué existen estos nódulos de Rambier y por qué esto es así. Cuál es la función de la mielina y cuál es, en relación a esto, la función de los nódulos de Rambier. Y al final de este axón, que tenemos estas pequeñas ramificaciones, vamos a tener lo que se llaman botones terminales o botones sinápticos. Ese botón sináptico es el que va a hacer sinapsis o comunicación con otra neurona o con el órgano efector. Y después vamos a ver que esto también tenemos dos formas de transmitir la información. Sería como punto a punto, de forma eléctrica, la transmisión directa del potencial de acción de una neurona a otra, o mediante lo que después vamos a ver que es a través de la liberación de una sustancia química, que pueden ser de diferentes tipos. Las más habituales, de las que más vamos a hablar, se llaman neurotransmisores. Y ya metiéndonos en cómo funciona esta neurona, cómo es que va a poder transmitir, funcionar esta neurona. Es una célula que tiene que transmitir información. Entonces tiene que tener determinadas características que le permitan cambiar ante diferentes situaciones de su medio. Por ejemplo, una célula del hígado habitualmente siempre esté más o menos igual. Sí, tiene su metabolismo, va a cambiar la célula, no es que está siempre igual,
pero no va a tener mucha capacidad de respuesta ante lo que pase alrededor. Eventualmente o seguirá viva o se dañará. En cambio, la neurona, funcionando de forma fisiológica, normal, habitual, tiene que recibir información, tiene que cambiar su conformación de alguna forma para poder transmitir esa información. Entonces, esto lo vamos a hacer básicamente a través de electricidad. Si uno toma toda la neurona, por supuesto que tiene que tener un voltaje neutro. Si no, claramente tocaríamos algo y nos estaría dando una patada eléctrica. Pero bien pegadito a la membrana, entonces si uno toma el total de cargas eléctricas de la neurona, la cuenta nos va a dar neutra. Pero bien pegadita a la membrana, si recuerdan, toda célula tiene su núcleo, su citoplasma y una membrana celular o membrana plasmática, que la característica es que es una capa fosfolipídica, es una bicapa fosfolipídica, que funciona como aislante, no solo químico, sino también eléctrico, ¿sí? Es como un aislante. Entonces así me va a permitir que el interior de la célula tenga una composición y el exterior otro, y que yo pueda regular qué pasa y qué no pasa a través de esa membrana. De esta forma también se va a aplicar a lo que es la electricidad. Por eso vamos a tener lo que se llama potencial de membrana o potencial de reposo. Tanto el exterior como el interior de la neurona son neutros, pero bien pegadito a la membrana, bien pegadito, en el exterior de la membrana voy a tener como una mayor probabilidad de encontrar cargas positivas. Y en el interior de la membrana voy a tener más probabilidad de tener cargas negativas. Repito, es bien apenas unos micrones cerquita de la membrana. A medida que me voy hacia el interior de la célula o al exterior, al medio extracelular, ya las cargas totales son neutras. Esto lo puedo medir por un voltímetro o un oscilómetro, ¿sí? Colocando un electrodo adentro del axón, otro afuera, y mido esa diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va a ser lo que yo, voy a llamar, en realidad esa no diferencia de potencial, esa diferencia de voltaje es lo que yo voy a llamar potencial. Repito, esa diferencia de voltaje es lo que yo voy a llamar potencial. Bien, entonces como dijimos, en el interior del axón, porque no deja de ser parte de una célula, voy a tener una carga negativa con respecto al exterior. Esa diferencia de voltajes va a ser de 70 milivoltios. Como la carga yo lo voy a tomar en el interior del axón, voy a decir que tiene menos 70 milivoltios. Para ponerlo de alguna forma, yo adentro tengo 0 milivoltios y afuera tengo 70 milivoltios. Entonces mi diferencia de potencial va a ser de menos 70. Perdón, mi diferencia de voltaje va a ser de menos 70. Entonces el potencial va a ser de menos 70. Este va a ser el potencial de membrana, ¿sí? También llamado potencial de reposo. Ahora, ¿cómo hago para mantener este potencial, esta diferencia de voltaje? Bien, voy a usar reglas básicas, ¿sí? de la física y la química. No vamos a ver nada extraño en este momento. Por un lado voy a tener la difusión y por el otro lado la presión electrostática. La difusión hace que de un lado y del otro de la membrana tiendan a mantener un equilibrio. Es decir, si tomo el ejemplo de los círculos rojos, a la derecha tengo más círculos rojos, entonces van a tender a ir hacia la izquierda, que hay menos. Viceversa, los circulitos celestes, que hay más a la izquierda, van a tender a ir a la derecha. Si no hay nada que me frene esto, en algún momento voy a tener la misma cantidad de círculos rojos, tanto a derecha e izquierda, y lo mismo con los círculos celestes. Eso no significa que una vez que yo tengo 10 y 10 de cada lado, esto se mantenga así. No, seguramente voy a tener
9 en un lado, 11 en el otro, después va a ser 10 y 10, 11 en un lado, 9 en el otro nuevamente. Siempre hay un dinamismo. Si las cosas se estancan y tengo 10 y 10 y no se mueven más, esa célula se muere. ¿Sí? Entonces siempre hay movimiento, pero se tiende a que la cantidad total de un lado y el otro sea pareja. El ejemplo típico de esto es cuando uno pone una gota de tinta en el agua, ¿sí? Se empieza desde donde está muy concentrada, que es donde cae la gota, empieza a difundir por difusión, o sea, logra mezclarse con todo el agua del vaso hasta que tiene un color uniforme. Y así como hay como un gradiente desde donde hay más concentración a menos concentración, o sea, como un gradiente de cantidad, también voy a tener un gradiente eléctrico. Entonces, las cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas, les va a pasar exactamente lo mismo. Las cargas positivas, de donde hay más cargas positivas, van a tender a ir hacia donde menos cargas positivas haya. Es decir, las cargas positivas van a ir de derecha a izquierda. A la inversa, donde hay más cargas negativas que hacia la izquierda, van a tender a ir hacia la derecha. Lo mismo que explicamos para la difusión, es lo mismo para las cargas eléctricas, cambia de nombre porque esto ya se habla de presión electrostática. ¿Y por qué se habla de presión? Porque habitualmente las cargas eléctricas, tanto las positivas como las negativas, suelen arrastrar agua. Entonces no solo es un intercambio de cargas positivas, que las vamos a llamar electrolitos, sino también del líquido, del agua, que se lleva de un lado hacia el otro. Bien, y como dijimos, nosotros vamos a tener esta hermosa capa lipídica, o sea, bicapa fosfolipídica, que nos va a mantener una diferencia de concentración tanto de sustancias como de cargas a un lado y al otro de la membrana. Así, los aniones orgánicos, que suelen ser más proteínas, que suelen tener cargas negativas, tengo bastantes en el líquido intracelular. En el líquido extracelular casi no existen, por lo menos de esta forma. El cloro suele haber menos adentro de la célula y sí bastante fuera de la célula. El sodio pasa exactamente lo mismo que el cloro, suele acompañar, el cloro y el sodio suelen acompañarse. En general siempre hay un poquito menos de cloro, pero son cargas que suelen acompañarse. Entonces si el cloro hay menos adentro de la célula y más afuera, el sodio va a pasar lo mismo. Tengo poco sodio adentro de la célula y mucho sodio afuera. Con el potasio pasa a la inversa. Voy a tener mucho potasio adentro de la célula y afuera muy poquito. Bien, a esta distribución de sustancias, con esta barrera, capa lipídica, en el medio se van a tomar, no sé, efecto, van a ejercer sus fuerzas, la difusión y la presión electrostática, ¿sí? Entonces, la difusión y la presión electrostática se encuentran con esta bicapa fosfolipídica y de esta interacción es que queda como esta división de sustancias y cargas eléctricas. ¿Y por qué se mantiene afuera el sodio si ambas fuerzas lo atraen hacia el espacio intracelular? Bien. Primero porque yo necesito, para que la neurona pueda ser excitable, que pueda mantener una diferencia y responder a diferencias. Y como dijimos, si fuese por difusión y presión electrostática, todo llegaría a un potencial de reposo y no se movería mucho ni para un lado ni para el otro. Entonces esta diferencia, la célula tiene que gastar energía para mantener esta diferencia. Esto lo va a hacer a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. ATPasa es porque consume ATP, consume energía. Entonces, ¿qué va a hacer la bomba de sodio-potasio? Toma sodio del interior de la célula y lo envía hacia afuera. Y el potasio que está afuera lo toma desde fuera y lo envía hacia adentro de la célula. En una relación de saco 3 sodios y entro 2 potasios. Esto es lo que hace que se mantenga esa diferencia de concentración del sodio y del potasio que vimos antes. Más sodio fuera de la célula y más potasio dentro de la célula. Bien. La membrana
es 100 veces más permeable al potasio que al sodio. Esto después lo vamos a ver en potencial de acción, y si yo quiero inhibir una célula, bueno, el potasio me va a inhibir mucho más que el sodio, todo esto. Bien, entonces mediante el voltímetro, el osciloscopio que vimos antes, si yo aplico dentro una micropipeta, que es esto naranjita, que está como dentro del axón, y un electrodo fuera, en el medio extracelular, voy a tener que, acá en el gráfico de la derecha, ven que la lineita está en menos 70 constante. Bien, ese es el potencial de reposo, es el potencial de membrana de la neurona. ¿Qué pasa si yo aplico diferentes estímulos? Se van a producir cambios en este potencial, ¿sí? Si yo aplico un estímulo, por ejemplo, no sé, llega información de otra neurona, aprieto el axón de forma mecánica, o sea, deformo la membrana, lo que sea, todas estas sustancias se van a mover hacia un lado y hacia el otro, y las cargas eléctricas también. Entonces se va a producir una diferencia de voltaje. Entonces cuando pasa esto, de menos 70, vean como dice acá el gráfico, la curva, aumenta a menos 65. ¿Qué significa esto de menos 65? Es decir, se hizo menos negativo el potencial. Eso significa que entraron a la célula, que entraron cargas positivas. La entrada suele ser fácil, un poco más rápida. La salida, como ven, que no es una curva simétrica, ¿sí? Sino que el pico se consigue más rápido y que después de a poquito vuelve a menos 70. Bien, por el ingreso de las cargas positivas es más rápido. Después la célula se tiene que encargar de eliminar cargas positivas para volver a llevar el potencial a menos 70. Entonces, hasta cierto punto, estas variaciones ocurren todo el tiempo. Habrá estímulos que son muy chiquititos, ¿sí? Entonces producen pequeñas variaciones y no pasa nada. Ahora, cuando un solo estímulo es suficiente, o cuando recibo varios estímulos seguidos, que por ahí son chiquititos, pero como ocurren en el mismo lugar y en el mismo momento, es como que se van sumando unos a otros, que es esto en el gráfico de la derecha, lo que vemos 1, 2, 3, hasta que llegamos al 4, que si esa diferencia de potencial, si entran suficientes cargas positivas para que ese potencial se haga menos negativo, es decir, de menos 70 pase a menos 60, disculpen que es un trabalenguas, es un juego de palabras, pero lo voy a repetir para que quede claro. Ingresan cargas positivas. El potencial se hace menos negativo. Si esa diferencia llega a ser de por lo menos 10 milivoltios, es decir, que de menos 70 pasa a menos 60, acá vamos a decir que llega al umbral de excitación. Si se llega a ese umbral, se va a producir lo que vamos a llamar potencial de acción. Este potencial de acción después lo vamos a describir en la segunda parte de la clase. Por ahora digieran lo que es el potencial de membrana, vean algunos conceptos de electricidad y nos vemos en la segunda parte.